El codo puede parecer una articulación simple, parecida a una bisagra. Los huesos que componen el codo son el húmero, el cúbito y el radio. Este tiene tres articulaciones que son la articulación entre el húmero y el cúbito, que su función permite doblar y extender el codo. La articulación entre el húmero y el radio, esta función distribuye las fuerzas de carga que soporta el codo. La articulación entre el cúbito y el radio tiene como función permitir la pronación y la supinación, es decir, que este lleva la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo. La presencia de un cartílago grueso en el codo permite la absorción de la fuerza que pasa a través de él, logrando suaves movimientos del codo durante la flexión y extensión, como en la pronación y la supinación. Los tendones y los ligamentos le dan estabilidad al codo por una cápsula articular. Esta cápsula rodea toda la articulación y provee estabilidad al codo en los movimientos hacia adentro y posterior. Además de contener el líquido sinovial, la estabilidad en varo o valgo, que es hacia adentro o hacia afuera del codo, está dada por dos grupos de ligamentos colaterales, que se encuentran situados uno en la parte lateral y otro en la parte dentro del codo. El complejo ligamentario lateral tenemos que está formado por el ligamento colateral lunar, el ligamento lunar y el ligamento colateral accesorio. El complejo ligamento medial está formado por el ligamento colateral medial, el más importante es anterior, posterior y transverso. Estos ligamentos en la parte lateral y medial del codo son los que unen el hueso del húmero con el cúbito y el radio. En caso de lesiones de estos ligamentos, como las luxaciones de codo, por ejemplo, el codo puede resultar inestable. El ligamento ulnar es importante pues vuelve a la cabeza del radio dándole estabilidad y una superficie lisa para la cual moverse. A través del codo pasan tres nervios. El nervio radial, este pasa por la parte lateral del codo y es el encargado de extender la muñeca. El nervio mediano pasa por delante del codo y se encarga de la movilidad de la mano y flexión de la muñeca. Y el nervio cubital, este pasa por el lado de adentro del codo y está encargado de la movilidad de la mano y de la flexión de la muñeca. El esqueleto del antebrazo se encuentra conformado por el cúbito y el radio. Estos son huesos largos que se encuentran articulados entre sí por sus extremidades, dejando un espacio interóseo. El cúbito se encuentra formado por huesos largos, situado por dentro del radio entre la tróclea humeral y el cóndilo carpiano. Tiene una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis tiene forma de prisma triangular con tres caras y tres bordes. Tenemos que la cara anterior, excavada en su tercio superior, en ella se encuentra el agujero nutricio, más o menos convexa, lisa y redondeada en su tercio inferior. La cara posterior se encuentra dividida en dos partes, una externa y otra interna. Están separadas por una cresta vertical. La cara interna es una parte inferior, es estrecha y está íntimamente por debajo de la piel. La parte inferior se encuentra cubierta por músculos. El borde anterior, tenemos que es rugoso. El borde posterior, en la parte superior se divide dos ramas que terminan en el borde del olecrano y en el borde externo es más delgado y afilado en su parte media que en la inferior. El olecranon tiene como cara anterior del olecranon con la cara superior de la apófisis coronoides. Esta forma la cavidad articular como gran cavidad sigmoidea del cúbito. La cara anterior del olecranon es articular y está dividida por una cresta vertical y en dos porciones, interna y externa, que corresponden a las variantes de la tróclea del húmero. La cara posterior es rugosa, convexa y triangular con un vértice inferior. La apófisis coronoides tiene forma de pirámide cuadrangular cuyo vértice recibe el nombre de pico de la apófisis. La cara superior articular presenta una cresta anteroposterior continua de la cresta olecraniana que se corresponde con la garganta de la tróclea humeral. La cara inferior es rugosa y por debajo se observa un pequeño tubérculo subcoronoideo. La cara externa es una pequeña cavidad sigmoidea, es una superficie articular donde viene a alojarse la cabeza del radio formando la articulación radiocubital superior. La cara interna presenta en su parte media el tubérculo coronoideo, lugar de inserción del haz medio del ligamento lateral interno de la articulación del codo. La epífisis distal se determina por dos salientes. Saliente externa, que es la cabeza del cúbito por fuera de la articulación con la pequeña cavidad sigmoidea del radio, en tanto que por debajo corresponde al ligamento triangular de la articulación de la muñeca.
y el saliente interno, que es la apófisis estiloides del cúbito. En su vértice romos se inserta el ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. Por su parte posterior, la apófisis estiloides se halla separada de la cabeza del cúbito por un canal donde se desliza el tendón del cubital posterior. En el lado opuesto se encuentra un surco rugoso donde se inserta el ligamento triangular. La epífisis distal se determina por dos salientes: saliente externa, que es la cabeza del cúbito por fuera de la articulación con la pequeña cavidad simoidea del radio, en tanto que por debajo corresponde al ligamento triangular de la articulación de la muñeca. Y el saliente interno, que es la apófisis estiloides del cúbito. En su vértice romos se inserta el ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. Por su parte posterior, la apófisis estiloides se halla separada de la cabeza del cúbito por un canal donde se desliza el tendón del cubital posterior. En el lado opuesto se encuentra un surco rugoso donde se inserta el ligamento triangular. La osificación del centro primitivo aparece a la quinta semana de gestación, el cual origina la diáfisis y parte de la epífisis. El centro secundario hipoficiario superior produce la epífisis proximal y el olecrano. Se desarrolla entre las 8 y 14 años de edad, soldándose al resto del hueso entre los 15 y 20 años de edad. El centro secundario epificiario inferior origina la epífisis inferior y la apófisis estiloides. Aparece entre los 6 y 9 años de edad, soldándose el hueso entre los 20 y 24 años. El radio consta de un hueso largo situado por el lado externo del cúbito entre el húmero y el carpo. Cuenta con una diáfisis y dos epífisis. La epífisis proximal se llama cabeza del radio y tiene forma de cilindro. Su cara superior presenta una cúpula del radio donde se articula el cóndilo del húmero. La superficie del cilindro es articular y está destinada a girar en la pequeña cavidad simoidea del cúbito. La cabeza del radio se halla unida a la diáfisis por un cuello en el lado anterointerno de esta unión, que se encuentra la eminencia tuberosidad bicipital. La epífisis distal es más voluminosa que la superior, con forma de pirámide cuadrangular, cuya base es una superficie articular. Esta superficie presenta una cresta anteroposterior que la divide en dos porciones: la externa, que es triangular y se articula con el escafoides, y la interna, que es cuadrilátera y se articula con el semilunar.